ciertos aspectos que vamos a ver ahora, ¿no? Justamente, justamente nosotros como profesionales, y aparte que nuestro trabajo necesariamente necesita de la intervención de muchas personas, de la interacción de muchas personas también, necesitamos llevar unos protocolos especiales para que podamos realizar nuestro trabajo de manera eficiente y podamos ser productivos, ¿no es cierto? Necesariamente, justamente con todo lo que hemos visto el año pasado en la pandemia y este año, ¿no? Que también ha ido afectándonos en cierta medida, se han visto diferentes cambios, ¿ya? Hay diferentes cambios, pero el tipo de trabajo, a fin de cuentas, no ha cambiado, no ha variado, ¿no? O sea, prácticamente habremos cambiado nuestra forma de trabajar en algunos aspectos por ciertos protocolos que, bueno, para muchos, ¿no? A veces nos parece incómodo, aunque de todas maneras piensen algunos de que no, yo estoy alejado de las personas y no me va a pasar nada, ¿no? O sea, pero sinceramente todavía hay cierto riesgo, aparte ahora que están surgiendo nuevas cepas, nuevas variantes del virus que ya conocemos, ¿no? Que es el coronavirus. Por lo general, eh, hay casos, ¿no? De que ya se han presenciado esta nueva variante en nuestro país. Ya han habido, por ejemplo, 3 casos en Lima de la famosa variante Delta, ¿no? Esa a la que me refiero. Sin embargo, esto justamente es como un indicador de que nosotros no debemos bajar la guardia. El hecho de que ya las personas se estén vacunando no quiere decir de que nosotros ya no seamos vulnerables, sino al contrario, ¿no? O sea, sabemos cómo es el mecanismo de esta vacuna. Prácticamente no es una vacuna que nos esté eh, poniendo anticuerpos, ¿no? O sea, es prácticamente algo que nos está solamente ayudando ¿cómo lo podría decir? Nos está ayudando a asimilar de una manera más calmada, ¿no? Sin que nos afecte demasiado lo que es a nuestro organismo, ¿no? Que nos tenga vulnerables, que nos tenga muy mal, ¿no? Y que nos tenga prácticamente inoperativos, porque o sea, a día de hoy todos necesitamos trabajar, ¿no es cierto? Y el hecho de que solamente nos enfermemos ya es como algo que reduce nuestra productividad como trabajadores, ¿no? Y de todas maneras, ¿no? O sea, siempre es bueno tener presente de que todavía estamos en una pandemia, ¿no? Aún tenemos toque de queda, aún se tiene que utilizar los protocolos para poder desplazarnos a algún lugar o para poder realizar alguna actividad, ¿no es cierto? Todavía se siguen los protocolos en todo tipo de actividad económica, ¿no? Sabemos que las actividades económicas, por lo general, no se ha recuperado al 100%. O sea, todavía no vemos el sector turismo que esté prácticamente trabajando como antes, ¿no? Se trabaja, pero a lo que se puede, a lo que se permita, y obviamente, ¿no? Esto afecta a nuestra economía en cierta medida. Pero, a qué quiero ir con todo esto, ¿no? O sea, que prácticamente si nosotros respetamos este tipo de protocolos todavía, si respetamos este tipo de protocolos, nosotros lo que vamos a hacer es, más que todo, tratar de evitar, ¿no? Y hacer que las actividades económicas eh, retornen a su normalidad, ¿no? Porque si vamos a ver mayor incidencia de casos, entonces, ¿qué vamos a volver a entrar a un control un poco más estricto, ¿no? Como lo que era anteriormente a causa de las restricciones, ¿no? Los toques de queda, por ejemplo, ya no van a ser hasta las 12, por ejemplo, acá en Cusco, sino van a ser hasta las 8 tal vez, o hasta un tiempo menos. Entonces, eso puede ocurrir si es que las personas no respetan todavía los protocolos y se incrementan los casos de enfermedad. Entonces, por eso mismo es que enfocándonos justamente en nuestro trabajo, vamos a ver que aparte de nosotros, también hay muchas personas, muchas actividades económicas que siguen, ¿no? Siguen respetando sus protocolos. ¿Por qué? Justamente con la aparición de esta nueva variante Delta, los protocolos no se pueden olvidar.
todavía se tiene que tener áforos, por ejemplo, limitados de personas. En los sitios de trabajo todavía se les está haciendo las pruebas antes de que vayan al lugar de trabajo. Por ejemplo, en las mineras, ¿no? En las mineras, por ejemplo, si no les hacen la prueba en sus bajadas antes de subir a la entidad minera, entonces estarías incumpliendo el reglamento, ¿no? Hasta el día de hoy todavía hay presencia de casos todavía en lugares, en centros mineros grandes, ¿no? ¿Por qué? A veces es más que todo se da por la negligencia de los mismos trabajadores. Entonces, este tipo de negligencias es lo que se tiene que tratar de movilizar, ¿no? O sea, se tiene que tratar de sacar. Prácticamente este tipo de negligencias es lo que nos hace bueno, es lo que causa, ¿no? El incremento de casos sobre esta enfermedad, sobre este virus. Entonces, vamos a ver que todavía seguimos trabajando con este tipo de decretos y leyes que todavía al día de hoy están más que todo regulando, ¿no? Regulando lo que es el trabajo y con los protocolos. Porque al día de hoy, cada entidad pública que se encarga de controlar este tipo de trabajos, están yendo a las empresas, ¿no? Hacen siempre lo que es la inspección, si se está respetando o no los protocolos de seguridad. ¿Por qué? Porque estas justamente trabajan con este tipo de reglamentos, ¿no es cierto?, de salud y seguridad en el trabajo, con las diferentes modificaciones, ¿no? Igual, el documento técnico de los lineamientos para la vigilancia, prevención y control, eso es prácticamente algo que se está aplicando hasta el día de hoy, ¿no es cierto? La toma de temperaturas, la desinfección con alcohol, etcétera, y esas cosas, ¿no? Eso porque prácticamente es una modificatoria que, o sea, en pocas palabras, sirve, ¿no? O sea, para poder controlar, pero si no ponen de su parte las mismas personas, entonces no vamos a poder salir de este tipo de pandemia, ¿no? Hay que siempre estar respetando los lineamientos. Entonces, justamente, ¿cuál es el objetivo de este tipo de lineamientos de seguridad? El objetivo más que todo va a ser la prevención del empleador, ¿no es cierto? La fiscalización y control del Estado y la participación en de los trabajadores y organizaciones sindicales. Entonces, esto, como se dan cuenta, es un trabajo en conjunto por parte de todos, ¿no es cierto? Tanto el empleador te tiene que brindar los medios para que tú como empleado puedas aplicarlos, ¿no es cierto? Y así a la vez respetar todo lo que han propuesto el Estado, ¿no es cierto? En todos los países se está respetando este tipo de lineamientos. ¿Por qué? Prácticamente con la aparición de esta nueva variante, todavía se sigue aplicando y de forma un poco más estricta, ¿no? En diferentes países. Hay países un poco más avanzados, ¿no? Que nosotros, que ya terminaron su tercera ola, etcétera, y ya prácticamente todos estaban vacunados, han cubierto casi el 100% de su población en lo que respecta a las vacunas. ¿Y qué pasa? Que justamente todas estas personas ya están, ¿no? O sea, ya las actividades económicas ya han cambiado. Ahora ya todos ya se puede llenar estadios, se puede llenar conciertos, se puede llenar casi todo tipo de lugares como se hacía normalmente, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que justamente en esos lugares primermundistas que ya terminaron sus campañas de vacunación, justamente han aparecido estas nuevas variantes, ¿no? No serán casos extensos, pero sí ha habido presencia, ¿no? Ha habido presencia de justamente todos estos, de esta nueva variante, ¿no? Entonces, nosotros no debemos bajar la guardia, ¿no es cierto? A pesar que seamos un país considerado tercermundista, no se debe bajar la guardia. Por eso es que se les recomienda a todos que todavía utilicen el barbijo. Claro que todavía hay personas irresponsables que a pesar de que se aglomeren no están utilizando, ¿no?, el barbijo. Por eso mismo es que se les multa. Entonces es mejor evitar este tipo de cosas. Después cuando se contagian, se preguntan por qué. Entonces todavía como recomendación, se tiene que realizar todo este tipo de protocolos, ¿no? En todo tipo de lugar, todo tipo de trabajo, en todo tipo de actividad económica, de trabajos, tanto sea en minería, construcción,
qué sé yo, bueno, en trabajos así de oficina, deben tener todavía esos carteles del lavado de manos, por ejemplo, porque hasta el día de hoy, ¿cuál es la mejor arma que nos ha servido para poder controlar ese tipo de enfermedad? La limpieza y desinfección, ¿no es cierto? Prácticamente debe haber puntos de lavado, puntos de desinfección, todo esto. Todavía se tiene que controlar este tipo de pandemia, y esta ha sido la mejor forma en cómo poder trabajarla. Porque prácticamente esto es necesario, ¿no? Si vamos a trabajar con varias personas en actividades donde prácticamente hay incidencia de gente, tal vez hay personas que todavía, que bueno, se quita el barbijo, ¿no? Ese tipo de actitudes se tiene que cambiar, ¿ya? Hay que tratar de ser un poco más estrictos también en este tipo de aspectos, porque si no nos estamos exponiendo nosotros mismos, porque el trabajo del barbijo no es evitar que entren los microorganismos, sino es evitar que salgan. Que prácticamente cómo se contagia una persona, se contagia prácticamente con lo que hemos visto, ¿no? Por estar cerca y que esa persona esté sin barbijo. Nosotros estamos respirando lo que esa persona está exhalando, ¿no es cierto? Entonces, como un repaso del COVID-19, vamos a ver un poco sobre su origen, ¿no es cierto? Esta prácticamente ha sido una enfermedad respiratoria causada por un virus SARS-CoV-2 que se ha propagado desde China, ¿no es cierto? Hacia muchos otros países. Como podemos observar, son países primermundistas, después ha pasado a casi todo el mundo, ¿no es cierto? Esto ya sabemos y todas las consecuencias que nos ha llevado a lo largo del tiempo, ¿no? De estos prácticamente ya 2 años, porque estamos septiembre y bueno, ya estamos cerca a cumplir 2 años que estamos con este tema, ¿no? Y prácticamente todo esto, cómo se ha afectado prácticamente gracias a viajes, comercio, turismo, etcétera, ¿no? Se ha propagado de esa forma. Entonces, hemos visto también lo que son los síntomas, ¿no? Esos síntomas prácticamente nos han incluido fiebre, tos, respiración entrecortada, y hemos visto, ¿no? Que muchas Es, entidades, hemos visto que el muchas. segundo piso ya lo tenemos con los top, ¿no? Sale totalmente los centímetros. Ya, señor Wilber, por favor, apáguelo su micrófono. Señor Wilber, apáguelo su micrófono, gracias. Ya, perfecto. Entonces, continuando, hemos visto, ¿no es cierto?, que estos son los síntomas que nos han traído y nos han repercutido prácticamente en varios problemas, ¿no? Ha afectado a mucha gente que con problemas respiratorios, problemas de obesidad, personas que tenían problemas anteriormente, eh, han fallecido, ¿no? En algunos casos, porque lo que hace este tipo de enfermedades es más que todo afectar a ese tipo de zonas y hacer que se incremente el daño, o sea, nos debilita, ¿no es cierto? Entonces hemos podido observar que hay síntomas y hasta el día de hoy todavía estos síntomas se presentan desde 2 a 14 días, ¿no es cierto? Porque prácticamente, o sea, hay entidades que obviamente te exigen, ¿no? A que tú te hagas la prueba. Te haces la prueba, sin embargo, tú sientes síntomas, pero en tu prueba salió negativo, o sea, salió que no tienes COVID, pero tú sientes síntomas. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere también esta parte de los síntomas? Es que la misma enfermedad se va a presentar entre ese lapso de 2 a 14 días. No se va a presentar inmediato. Tú puedes tener síntomas, te puedes sentir mal, pero no se va a presentar de inmediato. ¿Ya? Está entre 2 a 14 días, ese es un rango. Entonces, por eso, si sientes síntomas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Prácticamente tratar de aislarse un poco, seguir utilizando lo que es barbijo y esas cosas. ¿Ya? Entonces, esta propagación se da prácticamente de persona a persona. ¿No es cierto? Más que todo por la inhalación de los fluidos que a veces bota la otra persona, ¿no? La respiración, todo esto, ¿no es cierto? Porque es más que todo microgotas respiratorias producidas por una persona infectada al toser o estornudar, ¿no es cierto? Eso ya sabemos y por eso mismo es que nos han dicho, ¿no? Desde todo este año de pandemia, que ya casi 2 años, de que tenemos que mantener la distancia, ¿no es cierto? Hay que tratar de mantener la distancia y bueno, en algunos casos decían 2 metros, ¿no? 2 metros, hasta 1 metro y medio o hasta 1 metro, ¿cierto? Dependiendo a la vez del lugar en donde estemos. Entonces ya hemos visto ya que prácticamente cumplir con este protocolo nos ha servido en muchos tipos de trabajo, ¿no? Respetar este tipo de protocolos
nos sirve hasta el día de hoy, ¿no es cierto? A pesar de que pueda haber una variante nueva, etcétera, vamos a ver que todavía este tipo de protocolos nos van a servir. Por eso mismo es que se tiene que aplicar en todos los trabajos, ¿no es cierto? En todos los trabajos, a pesar de que tú tal vez estés trabajando solo, etcétera, ¿ya? Entonces, su evolución prácticamente hemos visto que desde diciembre del 2019 se ha tenido, ¿no es cierto?, una especie de incidencias de casos y prácticamente ya el 11 de marzo del 2020 es ya cuando se ha declarado como una pandemia mundial y es justamente desde ahí que se ha tomado todas las medidas preventivas sobre este caso, ¿no es cierto? Claro que hemos visto el incremento de casos graves, el incremento grave en casi todos los países poco a poco, ¿no es cierto? Especialmente en países donde no se respetaban mucho los protocolos o había demasiada aglomeración o demasiada actividad económica que prácticamente incluya a muchas personas dentro de un mismo establecimiento, ¿no es cierto? Por eso hemos visto que en Estados Unidos han habido demasiados casos, ¿no es cierto? Porque, o sea, es un lugar que hay bastante incidencia de turismo, ¿no es cierto? ¿Desde dónde venía? Desde China, ¿no es cierto? Prácticamente personas que tal vez han viajado a China y luego han regresado a sus países, así, etcétera, se ha podido propagar. Entonces, esa persona tal vez no presentaba los síntomas en ese momento y tal vez iba a reuniones sociales y prácticamente así ha ido contagiando a los demás. Entonces, es así como es que se ha podido incrementar la mayoría de casos, ¿no es cierto? Diferentes tipos de casos, cada persona sentía un síntoma diferente, pero que se asociaba a los cuadros de virus, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho prácticamente tipos de rastreo de este tipo de enfermedad, ¿no es cierto? Ya la ciencia médica ya se encargó de eso. Entonces, vamos a hablar un poco ahora justo de esta variante Delta, ¿no es cierto? ¿Qué sabemos hasta el momento? Principalmente se ha detectado por primera vez en la India. Entonces, ¿qué sabemos de la India últimamente? Ha sido uno de los países más afectados en casos de muerte, lo que es lo que quiere decir entre el 2020 hasta ya prácticamente septiembre del 2021. De prácticamente roedores, vivir con animales, vivir con todo tipo de suciedad, entre comillas, no nos va a hacer más fuertes, sino prácticamente nos va a hacer más vulnerables a otro tipo de variantes que como esta es una enfermedad que muta con el tiempo, se ha visto ya presencia en este tipo de casos. O sea, la enfermedad se ha reforzado. ¿Y qué ha pasado? Que gracias a tal vez el turismo, tal vez la presencia de otras personas o el movimiento de gente en masa, prácticamente, que se ha visto que esta variante Delta se ha podido prácticamente incrementar en casos, ¿no? En más personas. Entonces, esta variante ha sido considerada de preocupación por la Organización Mundial de la Salud debido a su alta transmisibilidad. Ha estado presente hasta julio del 2021 en 104 países, ¿ya? De todo el mundo, tanto en países con alto ratio de vacunación como bajo. ¿A qué hablamos con alto ratio de vacunación? ¿Qué quiere decir? Que ya prácticamente es un país que ya ha cubierto casi el 100% de su población en lo que respecta a las vacunaciones, ¿no es cierto? Como bajo. O sea, como digamos acá en Perú, que tenemos hasta el día de hoy casi cubierto un 10% de la población. Entonces, ha habido presencia de 3 casos, por ejemplo, en la ciudad del Cusco. ¿Ya? Con esta variante Delta. Y eso nomás yo me he enterado hace poco. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todavía no debemos bajar la guardia, ¿no es cierto? Si nos enfermamos, vamos a perder tiempo, vamos a perder dinero y a la vez vamos a hasta perder nuestro trabajo en algunos casos y hasta tal vez vamos a perder la vida, que bueno, entre comillas es lo más importante, ¿no? ¿Ya? Entonces, actualmente esta variante dominante en varios países, por ejemplo, como en Reino Unido, pero justamente este tipo de países del primer mundo ya están volviendo a organizar su vida como era antes, ¿no? Festivales, fiestas, etcétera, ¿no? Todo este tipo de lugares, de eventos que aglomeren una cierta cantidad de personas y que no hayan protocolos de bioseguridad. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Porque todavía no tenemos un dato exacto de que esto ya es una variante de preocupación, pero de todas maneras no hay que bajar la guardia, ¿no es cierto?
Por eso mismo es que todavía las empresas están obligadas a respetar este tipo de protocolos. Tal vez a muchos nos parezca incómodo, a muchos les parezca una inversión de dinero eh, altísima o bueno, que tal vez esté fuera de sus manos, qué sé yo, pero es mejor una inversión mínima a estar pagando multas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que respetar todavía. Y esta variante Delta Plus tiene una mutación adicional que es prácticamente afecta a una espiga viral. Es una proteína que se adhiere a las células que infecta, lo que va a sugerir una entrada más fácil en las células humanas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una bacteria, perdón, que es una especie de virus que tiene mucha más letalidad, ¿no es cierto? También tiene una posible reducción en la respuesta a los anticuerpos monoclonales, lo que podría implicar que los sistemas inmunológicos de las personas pueden ser menos efectivos contra esta variante o que puede ser menos sensible a los tratamientos con anticuerpos monoclonales que salvan vidas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todavía tenemos la presencia de muchas personas vulnerables ante este tipo de situación. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no tiene el sistema inmunológico bien reforzado. Por eso es que han sido tal vez las primeras personas en enfermarse con este tipo con ese tipo de virus, que es la variante que más conocemos, la primera variante, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos un sistema inmunológico más débil, lo más probable es que nos podamos enfermar con este tipo de virus. Entonces, ¿cuál es la recomendación ante todo esto? Que todavía debemos seguir respetando los protocolos, ¿no es cierto? Si respetamos los protocolos, vamos a tener tal vez vamos a poder protegernos más, pero eso no quiere decir que no podamos enfermarnos, ¿no es cierto? Entonces, viendo todo sobre esta variante, ¿qué podríamos decir? Digamos, hay un estudio en Escocia sobre esta variante Delta. Este análisis, por ejemplo, cubrió el periodo del 1 de abril al 6 de junio, ¿no es cierto? O sea, se ha estudiado entre este tiempo, donde ha habido 19.543 infecciones confirmadas durante el periodo de análisis, de las cuales 377 fueron ingresadas en el hospital por justamente esta enfermedad. De estos casos, 134 personas ingresaron al hospital fueron los que tenían este tipo de variante Delta positiva, ¿cierto? Esta variante Delta en Escocia se encontró principalmente en grupos más jóvenes y ricos. El riesgo de ingreso hospitalario por COVID se duplicó aproximadamente en aquellos que tenían justamente esta variante Delta, en comparación con quienes tenían la variante Alfa, ¿no? Con un riesgo de ingreso particularmente mayor en aquellos con 5 más comorbilidades relevantes, ¿no es cierto? Han habido vacunas, bueno, hasta el día de hoy hay vacunas, ¿no es cierto? Como las que conocemos, la AstraZeneca, la Pfizer, etcétera, que prácticamente son para trabajar con la variante alfa, ¿ya? Prácticamente eso es lo que sabemos hasta ahora de esta variante Delta, ¿no es cierto? Hay que tratar de seguir con la guardia arriba. Si no cumplimos los protocolos, entonces vamos a tener problemas, ¿ya? En Estados Unidos, por ejemplo, esta variante se ha extendido mayormente en zonas centrales y occidentales del país. Y esto estamos hablando, miren, a junio, 19 de junio del 2021, ¿no es cierto? Y todavía este dato aún no se ha actualizado. Es hasta lo que sabemos, ¿no es cierto? En cómo es que se ha incrementado. Por ejemplo, en 57.7 con esta cepa, 52.2 con total de casos de coronavirus, con variante Delta también. Por ejemplo, en zonas donde hay Arizona, California y Nevada, son lugares donde hay bastante incidencia de personas también. Se ha podido ver un 38.2 de estos casos con variante Delta. Entonces, acá tienen los avances de la vacunación con dosis en países de América contra el coronavirus. A julio del 2021 se ha visto el avance, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos un 10.8% de personas vacunadas. A septiembre ya hemos avanzado ya un poco más, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, hemos visto que el mayor porcentaje de casos se presenta en adultos que acumulan el 56% de los casos. Las mayores tasas de ataque pueden corresponder al grupo de adultos y adultos mayores, ¿no es cierto?
considerando a los jóvenes como grupos de referencia para la razón de tasas, ya que se va a evidenciar que el mayor riesgo de enfermar va a ocurrir siempre en adultos, ¿no es cierto? Con un 46% y en adultos mayores con 39%. ¿Ya? Entonces, hasta el día de hoy hemos visto que aún afecta al sexo masculino principalmente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los avances de vacunación que se ha podido ver con justamente este tipo de avance que es la vacunatón, por ejemplo? Que se ha visto hasta el 12 de julio, por ejemplo, hemos tenido ya un total de 220.602 dosis aplicadas. Entonces, este tipo de campañas son prácticamente las que ayudan a que las personas se vacunen, ¿no es cierto? Entonces, al día de hoy, por ejemplo, la fecha de hoy día. eh, Hoy es 12 de septiembre. Hoy 12 de septiembre ya podemos tener todo este tipo de total de dosis administradas, tanto en la primera y segunda dosis. O sea, ya tenemos este número de personas vacunadas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, prácticamente vemos que estamos avanzando, ¿no es cierto? Pero prácticamente no debemos bajar la guardia todavía. ¿Ya? Acá, por ejemplo, el día de hoy, 12 de septiembre, hemos visto que vacunas aplicadas ya tenemos ese número mayor, ¿no es cierto? Tanto en la primera dosis como en la segunda dosis, ¿no es cierto? Vacuna completa un 71%, se podría decir. Entonces, eh, entonces podemos decir que estamos trabajando, ¿no es cierto? Todavía se trabaja, pero no hay que bajar la guardia, ¿ya? Entonces vamos a ver que hay una reducción de riesgo de exposición y las medidas de control, que son más que todo para todos y para todas, ¿no es cierto? Para todo tipo de trabajos, ¿ya? Se realizan desarrollos de planes de respuesta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el empleador? Ya que tiene que mantenerse informado lo más reciente en las guías de agencias de salud federales, estatales y locales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tu jefe tiene que estar prácticamente enterado de todo lo que se está suscitando, como lo que se ha hablado, ¿no es cierto?, de esta variante Delta, ¿no? De esta variante Delta, en cómo se está avanzando y hay que estar atentos a qué medidas tenemos que tomar, o bueno, qué medidas se debe tomar para qué, para poder combatir este tipo de situación. Si el gobierno dice que se tiene que reducir el número de trabajadores, entonces lo más probable es que reduzcan el número de trabajadores, ¿no es cierto? O que entremos en cuarentena durante un cierto tiempo, se tiene que entrar en cuarentena otra vez, ¿no es cierto? Es más que todo, ¿para qué? Para que no se incrementen casos. O sea, no solamente el hecho de que te estén cuidando, sino también es por el hecho de que no deben incrementarse los casos. Hay unos planes que se tienen que considerar y atender al nivel de riesgo asociado con varios lugares de trabajo. Por ejemplo, en tareas donde se va a incluir presencia de un público general, clientes y compañeros de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos vamos a ver? Que en el desarrollo del plan de emergencia se tiene que verificar factores de riesgo no ocupacionales tanto en el hogar y en ambientes comunitarios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que prácticamente después de tu trabajo tú tienes que seguir un protocolo y igualmente en tu casa, ¿no es cierto? Más que todo para cuidar personas mayores, personas con problemas internos graves y también a ti mismo dentro del trabajo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y se tiene que realizar controles necesarios para hacer frente a estos riesgos, ¿no es cierto? En algunos casos, en algunas familias, todos se desinfectan todavía, ¿ya? Entonces, hay que seguir las recomendaciones federales y estatales, como dije, ¿no es cierto? Cuando hay mayores índices de ausentismo entre los trabajadores, hay una necesidad de un distanciamiento social o turnos de trabajo escalonados, con reducción de operaciones, prestación de servicios a distancia y otras medidas reductoras de exposición. Obviamente, tiene que realizar. Señor Carlos, apáguelo por favor su micro. Gracias. Entonces vamos a verificar que también hay este tipo de opciones de operaciones esenciales, ¿no es cierto? Si se puede realizar con una menor fuerza laboral, entonces de todas maneras hay que tratar de seguir con un protocolo, ¿ya? En la mayoría de lugares se ha implementado lo que son controles laborales, que ha sido la mejor manera de controlar lo que es un riesgo, ya que
Esto nos va a ayudar a qué cosa? A removerlo sistemáticamente de un lugar de trabajo, en lugar de confiar en que los trabajadores reduzcan su exposición. Durante un brote de este tipo de enfermedad, cuando podría no ser posible eliminar el riesgo, hay medidas de protección efectivas, como lo que son controles de ingeniería, controles administrativos y prácticas de trabajo segura, que tienen mucho que ver con los EPPs, ¿no es cierto? Imagínense también, hay EPPs que todavía se han tenido que modificar, ¿no es cierto? Antes nomás nos pedían lo que era el trabajo con casco y con casco y un chaleco y eso era todo. Entonces ahora ha cambiado todo, ¿no es cierto? La empresa te tiene que brindar, te tiene que apoyar también, te tiene que dar esos EPPs necesarios, ¿ya? Entonces, en los controles de ingeniería se ha podido verificar que ha habido empresas, ¿no? Que si es, digamos, un lugar cerrado, han instalado lo que son filtros de aire, aumento de índices de ventilación, se instaló barreras físicas, como también ventilación especializada de presión negativa en algunos ambientes. Por ejemplo, en lo que es minería, se ha aplicado este tipo de controles de ingeniería. Se ha modificado lo que son el trabajo en las oficinas, justamente para los ingenieros que trabajan dentro, ¿no es cierto? Entonces, si tú eres un operador que trabaja fuera, obviamente, no vas a necesitar este tipo de filtros, ¿no es cierto? Existe lo que es eh, existe lo que es el aire acondicionado, ¿no es cierto? Eso es uno. Dos, aparte también lo que es que trabajas, ¿no? En una zona prácticamente donde hay bastante afluencia de aire, por así decirlo. Pero de todas maneras, cuando hay aglomeración, cuando te juntas bueno, a coordinar con tu jefe o con tus compañeros de trabajo, siempre se tiene que todavía utilizar lo que es el barbijo, ¿no? Si no utilizas ese tipo de DPPs, hasta te pueden poner multa. Si no quieres respetar, te pueden hasta botar del lugar de trabajo, ¿no es cierto? Por eso mismo es que hay que todavía respetar este tipo de protocolos, porque son necesarios, ¿ya? Si no se respeta este tipo de protocolos, tal vez vamos a tener todavía presencia de casos, ¿ya? Y peor ahora que nos están amenazando tal vez con esta famosa variante Delta, ¿ya? Igual, control administrativo, ¿qué es lo cuáles son los controles administrativos? Justamente lo que hemos visto primero, ¿no? Lo que son justamente esos avisos de lavados de manos, avisos de que en este establecimiento se utiliza lo que son los EPPs, que que sí o sí tienes que trabajar con los EPPs o que si vas a entrar a este establecimiento, debes utilizar este tipo de controles. ¿Por qué? Porque esto va a alentar a que los trabajadores tal vez puedan hasta, si es que tienen presencia del caso, ¿no? Si es que tienen presencia del virus dentro, se queden en casa, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque prácticamente se ha visto como lo que estaba comentando, ¿no? En esas empresas mineras, cuando hay presencia de casos de este tipo de enfermedad, ¿qué es lo que hacen? Mandan a un tipo de cuarentena a sus trabajadores. Por ejemplo, en las mineras es lo que hacen, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho? Mandan 14 días a esa persona a que esté en un lugar aislado. En este caso, pueden alquilar un hotel, tal vez, ¿no? Un hotel, un cuarto de hotel, donde obviamente se estén cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad y hacen que esta persona no tenga contacto con muchas personas, ¿no es cierto? Ya se le va a dar su comida, todo, pero eso ya es prácticamente 14 días donde están manteniendo en cuarentena a esa persona. Y luego, obviamente, la persona va a retomar sus actividades laborales en el mismo centro de trabajo o también puede realizar lo que es un trabajo este, monitoreado, ¿no es cierto? O como quien dice, trabajo desde casa. Sin embargo, por lo general es lo que hacen. Tampoco, bueno, lo que también tratan de evitar es que esta persona vaya y esté con su familia, ¿no? En su casa solamente para ahorrarse un poco de dinero, porque prácticamente son empresas formales que tratan de demostrar, ¿no? Su responsabilidad social ante este tipo de personas, ¿ya? También lo que son los controles laborales en las prácticas seguras de trabajo es que hay que proveer recursos y un ambiente de trabajo que promueva la higiene personal. Por ejemplo, lo que es proveer el papel higiénico, depósitos para la basura que no tengan que tocarse.
por ejemplo, lo que es el jabón de mano también. Si han podido observar, esos protocolos se están cumpliendo en la mayoría de casos. ¿Ya? Toallas de mano con al menos 60% de alcohol, desinfectantes y toallas desechables, para que los trabajadores limpien sus superficies de trabajo también, ¿cierto? O sea, ustedes, ¿cuáles son sus superficies de trabajo? Po- Prácticamente es lo que son el tablero monitor, lo que son tablero de instrumentos, el timón y las palancas que ustedes van a accionar para movilizar la máquina, ¿no es cierto? Y a la vez también requerir un lavado regular de manos o el uso de toallas higiénicas, ¿no es cierto? Que tengan base con alcohol. Entonces, ¿qué se trata de promover con estas prácticas de trabajo segura? El higiene y la limpieza, porque por las manos también se ha demostrado que hay bastante contacto, ¿no es cierto?, con este tipo de enfermedad. Pues nos dicen que nos demos el puño todavía y ya no, y ya no agarrarnos la mano como antes, ¿no? Todavía la gente se saluda mediante el puño. Entonces, en los procesos de limpieza y desinfección, vamos a ver, por ejemplo, específicamente en lo que es trabajo con maquinaria pesada, vamos a ver que el personal operativo deberá hacer un uso adecuado de todos sus elementos de protección personal durante su permanencia en instalaciones y durante los procesos de instalación, ¿no? El uso de protección respiratoria de acuerdo con las actividades específicas de cada empresa y de guantes solo si estos últimos son necesarios como EPP para maquinaria, ¿no es cierto? Hay que realizar lavado de mano cada 3 horas también. No se debe compartir el equipo con otro trabajador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el trabajo es prácticamente de uno solo. Hay que tratar de verificar el protocolo, ¿no es cierto? Pero si tú vas a compartir el equipo con otro trabajador, tienes que realizar un proceso de desinfección antes de pasarle la máquina, en pocas palabras, ¿no es cierto? Al finalizar su uso, se debe realizar la limpieza y desinfección de acuerdo con recomendaciones del fabricante también, ¿no es cierto? Entonces, si el fabricante te dice que puedes utilizar alcohol sobre el tablero monitor, puedes utilizar desinfectar con alcohol también, ¿no es cierto? Igualmente en el timón o en las palancas de accionamiento, en caso vayas a compartir con alguien más, ¿no es cierto? Hacer limpieza de los componentes o puntos en los equipos, en la maquinaria sobre los cuales va a existir un contacto físico de quien vaya a operar la máquina, al menos cada vez que cambie la persona que lo va a utilizar o operar, ¿no es cierto? Aquellos EPPs desechables deberán disponerse de manera correcta y los EPPs no desechables, como lentes de seguridad, caretas o máscaras respiratorias, prácticamente máscaras respiratorias como tapa oídos de copo de inserción tienen que desinfectarse de manera correcta, pero sabemos que esto es prácticamente un material de uso personal, ¿no es cierto? Sabemos que es material de uso personal y esto prácticamente tiene que ser utilizado solamente por nosotros, porque el tapa oídos no lo vamos a compartir con otra persona, ¿no? O sea, no. Y bueno, y sabemos, ¿no?, que hay que tratar de desinfectar siempre este tipo de elementos de protección personal, ¿ya? De manera correcta y almacenar en un área limpio y seco, ¿ya? También hay colaboradores que van a usar dotaciones personales y deben lavarse cuidadosamente las manos durante mínimo 20 segundos y se van a dirigir a los respectivos vestidores. También se debe asegurar que la ropa usada en el exterior de la compañía se almacene en una bolsa plástica alejada de la dotación del personal, porque también sabemos que este tipo de enfermedad puede adherirse a ciertas superficies, como a todas las superficies, ¿no es cierto? Pero tiene un tiempo límite de vida, ¿ya? Hay ciertas superficies que pueden estar expuestas, sin embargo, puede durar 2 días, 3 días o tal vez horas antes de que muera, ¿no es cierto? Entonces, al ingresar a las áreas de producción, deben seguir el protocolo para el ambiente de trabajo, áreas y equipos. O sea, es que si tú vas a ingresar todavía al lugar de trabajo, te tienen que tomar la temperatura, te tienen que realizar la desinfección, porque siempre vas a necesitar tener contacto con otras personas con las que estés trabajando. Sabemos que el trabajo con maquinaria pesada a veces es en equipo, ¿no es cierto? Si vamos a trabajar con un cargador frontal, y tenemos que realizar el acarreo hacia un volquete, antes tenemos que coordinar, antes tenemos que coordinar justamente con el conductor del volquete, ¿no es cierto? Y decirle dónde se va a ubicar, etcétera, ¿no?
Porque no, esto, por ejemplo, no va a ser un trabajo solamente de señas, porque no hay muchas personas que sepan señas o bueno, que vayas ya sabiendo, ¿no? Pero por lo general, este tipo de trabajos se realizan como trabajos en equipo, ¿no es cierto? Siempre, sí, siempre vamos a tener contacto hasta para consultar a nuestro jefe y decirle, preguntarle, ¿no? A dónde vamos a transportar el material, cuánto de material se va a extraer, etcétera, ¿no es cierto? Por eso mismo es que antes tenemos que pasar por una medición de temperatura, justamente respetando esa reglamentación, ¿no es cierto? ¿Ya? Las reglamentaciones que prácticamente establecen las leyes de seguridad y salud ocupacional, ¿ya? Por eso mismo acá dice, ¿no? Establecer protocolo de limpieza y desinfección de los productos a la hora de recibirlos de los proveedores, entregar e instalarlos donde estén los clientes. ¿A qué se refiere esto? Que tenemos que prácticamente desinfectar nuestra máquina, ¿no es cierto? Tenemos que también garantizar condiciones de calidad e higiene, ¿ya? Durante el trabajo, ¿no es cierto? Almacenamiento también, ¿a qué se refiere? Cuando guardemos la máquina, ¿ya? Entonces, prácticamente todo este tipo de todo este tipo de protocolo se tiene que respetar sí o sí, porque nos va a ayudar a que ya no tengamos peligro biológico, ¿no es cierto? Porque mire, hay prácticamente todo este tipo de desechos también que vamos a generar como personas, como seres humanos que somos. Obviamente, no puede ser reutilizable en algunos casos. En otros puede ser reutilizable, pero solamente cuando es de uso personal, como por ejemplo nuestra ropa, nuestras propias toallas, donde vamos a realizar tal vez nuestro aseo personal. Entonces todo esto se tiene que lavar, ¿no es cierto? Por lo general, eso es lo que más recomiendan, ¿ya? Cuando tenemos interacción entre colaboradores y terceros, debe ser sin contacto físico. ¿Ya? Por eso es que hay caretas, máscaras faciales, ¿no es cierto? Tenemos máscaras faciales y todo este tipo de cuestiones que nos van a ayudar a tratar de no tener contacto físico, ¿no? No tener este contacto con las personas al momento de tal vez hablar y exhalar fluidos corporales, ¿ya? La atención, por ejemplo, hay que tratar de estar con todavía la distancia de 2 metros o 1,5. Y prácticamente hasta el día de hoy se recomienda lo que es llevar un registro de identificación de todas las personas que van a tener contacto con nosotros, ¿no es cierto? ¿Ya? Y prácticamente a esas personas también que puedan ingresar al lugar de trabajo, se les toma, se les sigue, ¿no? Con la norma 792 todavía, porque esas personas todavía les pasan por un protocolo de desinfección antes de ingresar a las instalaciones y a la vez también se les pasa por un proceso de detección de temperatura, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a tener interacción tanto entre nosotros con tal vez nuestros jefes, en algunos casos, tenemos que mantener distancia todavía, ¿no es cierto? En algunos casos a veces hay personas que hablan un poco despacio, entonces, ¿qué podríamos decirles que traten de hablar un poco más fuerte, ¿no es cierto? Porque no podemos acercarnos mucho también, ¿ya? A pesar de que estemos vacunados, a pesar de que prácticamente nos sintamos bien, de todas maneras hay que tratar de evitar, porque uno no sabe hasta qué punto puede ser o no asintomático también, porque eso es prácticamente algo que hemos visto el año pasado, ¿no es cierto? Entonces, esa desinfección, ¿con qué se puede dar? Con lo que es el alcohol, ¿no es cierto? El alcohol, por lo general, es lo que es el agente que más nos ha ayudado a desinfectar varias superficies de trabajo, varios lugares y hasta nuestras propias manos, ¿no es cierto? Nos ha ayudado a desinfectar casi todo. Entonces, hay otros desinfectantes que también tienen efecto antimicrobiano para destruir microorganismos, ¿no es cierto?, presentes en el tiempo disponible para asegurar una buena penetración en poros y grietas, como por ejemplo lo que puede ser la lejía o también otro tipo de productos químicos, que probablemente hasta en su composición tenga otro tipo de fluidos, o bueno, también el mismo alcohol, ¿ya? Prácticamente eso nos va a ayudar a mantener la limpieza de todo nuestro sistema de trabajo, ¿ya? Los desinfectantes más comunes hemos podido ver que
el Clorox o también el alcohol y tener el peróxido de hidrógeno o tal vez o también llamado agua oxigenada, son justamente los más utilizados. Aparte que el precio es módico, ¿no es cierto? Sabemos que el precio de un litro de alcohol es accesible, al igual que la lejía, ¿no es cierto? Obviamente hay lugares donde se puede o no utilizar este tipo de compuestos, como por ejemplo la lejía no se puede utilizar sobre la ropa, porque prácticamente va a dañar nuestras prendas, ¿no es cierto? Entonces, sus características de este tipo de fluidos desinfectantes nos han ayudado hasta el día de hoy, más que todo a poder trabajar, ¿no? De una manera más segura, ¿ya? Por ejemplo, el Clorox ha estado, tiene presencia en materia orgánica, por ejemplo, pierde su actividad. ¿A qué se refiere con materia orgánica? Por ejemplo, si echamos un poco de alcohol perdón, un poco de cloro en nuestra mano, vamos a ver que no nos va a destruir, ¿no es cierto? O sea, lo que es nuestras capas de las manos, sino lo que va a hacer es tal vez desinfectar esa zona, pero no es recomendable, ¿no es cierto? Porque el Clorox perdón, emana un olor característico, ¿no es cierto? Entonces, si queremos utilizar el Clorox, es más que todo para superficies inertes, o sea, para lugares donde no hay materia orgánica que tal vez pueda ser afectada de distinta forma, ¿no? Entonces, el que más se utiliza es el alcohol, ¿no es cierto? Que es entre los que más han podido combatir este tipo de enfermedad hasta este tiempo, ¿no? Porque prácticamente vemos lo que es la desinfección eficaz entre estos productos. Prácticamente el alcohol trabaja a un 99%, ¿ya? Se ha visto su efectividad a un 99%, ¿ya? Pero hay una diferencia entre alcohol, solución de alcohol, y lo que es el gel antibacterial, que tiene presencia de alcohol, ¿ya? Puede tener presencia de alcohol a un 70%, pero su efectividad se reduce justamente al ser un gel, ¿no es cierto? Es muy comercial, sin embargo, el agente que ha tenido mejores resultados es justamente el alcohol normal, ¿no es cierto? El que te echan en spray en las manos a veces en los transportes públicos. Da lo mismo también cuando se trabaja en transporte público. Obviamente es un proceso Obviamente es un proceso que a muchos, ¿no? Les va a incomodar tal vez realizarlo a cada momento, pero por lo general, ¿qué es lo que se ha visto, ¿no? Les echan alcohol en las manos a la mayoría de personas, ¿no es cierto? Entonces, les echan alcohol en las manos y ya, pues, estas personas pueden ya recién bajar del vehículo. Entonces, pero se ha visto casos en donde se ha regulado bastante lo que es la desinfección, se ha tomado en cuenta mucho la desinfección. Cuando terminan de trabajar, tal vez en su turno, en ese descanso que tienen de a veces de una hora, media hora, ¿qué se ha visto? Se ha visto casos en el que han contratado personal especial o los mismos dueños de la máquina realizan una desinfección y una limpieza. Por eso mismo es que se ha podido observar que hay mayor incidencia de higiene dentro de los transportes públicos últimamente. Aparte que también no hay mucha presencia de personas como antes, ¿no? Antes sí, obviamente tenían el carro lleno y ahora, muy aparte de aprovechar en limpiar el mismo piso, aprovechan también en echar alcohol o tal vez desinfectantes sobre los vehículos, ¿no es cierto? Entonces, si ellos siguen el protocolo, ustedes como operadores también pueden seguir el protocolo de desinfección, que es algo sencillo y que solamente lo van a hacer después de terminar su trabajo, ¿no es cierto? Si es que van a compartir la máquina, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, hemos visto, ¿no es cierto?, que la desinfección en este tipo de superficies inertes, por ejemplo, lo que es el hipoclorito de sodio, que es el Clorox o la lejía, se puede utilizar y tiene, o sea, tiene prácticamente, también tiene bastante efectividad, por así decirlo, pero solo en superficies inertes. El alcohol también tiene bastante efectividad y obviamente
El peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada también tiene efectividad, pero también, como dije, ¿no? Solamente el hipoclorito y el hipoclorito, o sea, lo que es la lejía, se puede utilizar en superficies inertes. ¿Nos podemos desinfectar con agua oxigenada? Sí, nos podemos desinfectar con agua oxigenada, pero no es muy recomendable. ¿Ya? Entonces, hemos visto que hay también lo que son medidas en las obras de construcción. ¿Ya? Entonces, como operadores, ingresando ustedes al sitio de trabajo, también van a pasar por por un protocolo de bioseguridad. ¿Ya? Ingresas porque también vas a ser un personal que vas a tener contacto o vas a necesitar hablar con los demás trabajadores de la zona, porque prácticamente, prácticamente necesitas coordinar, ¿no? Se necesita la coordinación de las personas, ¿no? Siempre es prácticamente un mal necesario, se necesita coordinar, se necesita comunicar con las personas, por eso mismo es que tienen que pasar todavía con medidas de protección. Por ejemplo, en la zona de control previo, cuando los trabajadores lleguen a la obra, deben pasar por una evaluación médica, lo cual va a permitir tener un control sobre su estado de salud. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Muy aparte de seguir la 792, que es el control de temperaturas y y cierto cuestionario, antes se le tiene que realizar a la persona que va a trabajar, ¿no? Obviamente, internamente bueno, ¿no? Hasta un contrato de trabajo, se les tiene que realizar una prueba, ¿no? Sus pruebas de COVID y a la vez tiene que llenar un formulario también, el ATS, etcétera, ¿no es cierto? Entonces se les tiene que preguntar casi diario a las personas que ingresan dentro de las obras de construcción en trabajos formales, se les hace preguntas sobre su estado de salud, ¿no es cierto? Se les toma la temperatura, se les desinfectan también, ¿no es cierto? Pasan a lo que es la zona de desinfección, ¿ya? Se va a desinfectar la ropa de los obreros de acuerdo a los protocolos de sanidad establecidos por las autoridades, ¿no es cierto? O sea, con alcohol, hay otras soluciones también, hay unos que desinfectan de forma con ozono, como estaba viendo también. Hay lugares donde ya han establecido este tipo de desinfección y sí, les ha resultado bastante bien, les ha resultado y prácticamente eso ya evita, ¿no? O sea, uno evita que las personas estén muy cerca y otro también es es una desinfección general, porque digamos es como que solamente te esparcen en una sola vez y ya te han esparcido en todo el cuerpo, ¿no es cierto? En todas las partes que tienen que obviamente necesiten trabajar, ¿ya? Entonces, cuando entramos a la zona de control de vestuarios, también hay lugares donde todavía se aplica ese tipo de zona de controles y hasta el día de hoy todavía se tiene que aplicar. Los trabajadores van a recibir equipos de protección personal que cumplan con las especificaciones técnicas dispuestas por el área de seguridad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos observar en este caso? Que los trabajadores, muy aparte de realizar sus actividades, también necesariamente tienen que saber cómo cuidar su propia ropa, ¿no es cierto? Saber que esto es su equipo de protección personal, ¿ya? Tiene que estar diferenciado para cada uno también. Por eso mismo es que se recomienda mucho respetar los lineamientos de trabajo con respecto a lo que se está suscitando hasta el día de hoy. Mucho más con con la salida de esta nueva variante Delta. Cuando estamos en la zona de trabajo, lo máximo que se puede establecer es 1,5 metros de distancia, ya que establecer 2 o 3 metros prácticamente no se puede coordinar bien, ¿no? Obviamente que hay personas que trabajan en construcción que logran hablar un poco más fuerte y eso es excelente, ¿no? Prácticamente, ¿ya? Previa desinfección del área y equipos de trabajo, los obreros deberán respetar el distanciamiento social de 1,5 metros de forma permanente. Entonces, si lo enfocamos a lo que es trabajo con maquinaria pesada, ¿qué podríamos decir de este punto? Podríamos decir que prácticamente nosotros ya sabemos, ¿no? Que como protocolo de seguridad, eh, alrededor nuestro, si queda 30 metros a la redonda, por lo general no debe haber presencia de personas, ¿ya? Pero si estamos entrando en un espacio confinado, entonces, ¿qué es lo que mejor se puede hacer?
trabajar prácticamente dirigiéndonos al frente hacia adelante, ¿no es cierto? Tenemos que también tener todo nuestro protocolo de seguridad de la máquina bien implementado, como lo que es la luz, perdón, el, la alarma de retroceso, el trabajo con la baliza, etcétera. Todo esto tiene que estar en buen funcionamiento, ¿no es cierto? Si esto ingresa con buen funcionamiento, entonces también vamos a tener bastante lo que es seguridad para que haya distanciamiento. Entonces, cuando un trabajador con maquinaria pesada ingresa al sitio de trabajo, lo más recomendable, lo que han recomendado la mayoría de entidades que se dedican a este tipo de protocolos, han dicho que estas personas no deben bajarse la máquina hasta terminar su trabajo. Tú entras con la máquina, te toman la temperatura, etcétera, pasas tu prueba, ingresas a tu máquina y de ahí no sales a menos que sea muy necesario, ¿ya? A menos que sea muy necesario, como cuando tienes que tal vez ir al baño o cosas así, ¿no? Pero por lo general se recomienda que tú como operador estés dentro del sitio de trabajo y salgas a menos que sea muy necesario, ¿no es cierto? ¿Ya? Y porque eso, ¿qué es lo que va a hacer? Eso, lo que va a hacer es que de que tú mismo te estés cuidando, ¿no es cierto? Tú mismo estés colocando ahí tu propio protocolo de seguridad. Ninguna persona se te puede acercar a la máquina. Y otra cosa más, o sea, es muy importante esto porque prácticamente donde siempre hay mayor incidencia de gente, bueno, sí, y hay mayor incidencia en que se bajan el barbijo o están trabajando sin barbijo, ¿dónde es? En las obras de construcción. Es que o sea, es entendible, ¿no? Porque prácticamente estas personas están realizando esfuerzo físico y a veces se agitan, necesitan respirar. Y lo que ha hecho el barbijo es prácticamente incomodarnos a muchos, ¿no es cierto? Prácticamente nos agitamos y necesitamos respirar. ¿Y qué hacemos? Nos quitamos el barbijo, ¿no es cierto? O lo bajamos hacia nuestro cuello, que es prácticamente otra acción que es prácticamente negativa hacia los protocolos que estamos siguiendo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nuestro cuello, por ejemplo, ha estado expuesto. Sin embargo, bajamos el barbijo y luego nos lo volvemos a poner y ahí no estamos cumpliendo el protocolo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo más recomendable en estos casos? Tratar siempre de estar con distanciamiento con las personas que tal vez estén trabajando, con los obreros, etcétera, ¿no es cierto? Porque nadie sabe quién puede o no estar enfermo con con este coronavirus, ¿no es cierto? Como dije antes, no se debe bajar la guardia porque hasta el día de hoy todavía hay presencia de casos, ¿no es cierto? Hay presencia de casos y mucho más si existe esta variante Delta, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver también que es importante que las áreas de las instalaciones deben estar hasta el 50% de su aforo máximo, ¿no es cierto? Entonces, esto era aplicado justamente cuando teníamos incidencias del 100%, ¿no? Ahora último, ya se está elevando un poco más lo que es la presencia de más trabajadores, ¿no? A cada uno se les cuida prácticamente con todos esos protocolos de bioseguridad. Se les cuida prácticamente, es- se les toma la temperatura, se les desinfecta y a la vez les dicen, ¿no? Que tienen que respetar el aforo y prácticamente tienen que estar distanciados, ¿no? Claro que algunos no pueden trabajar distanciados y están trabajando sin barbijo, pero ellos dicen, no, yo tengo mi prueba y estoy bien, no tengo presencia de síntomas y qué bueno, ¿no? Pero de todas maneras deben respetar los protocolos más que todo para cuidar a sus compañeros y para cuidarse a sí mismo, ¿no? Porque todos queremos trabajar, al fin y al cabo, no nos conviene estar 14 o hasta más días así prácticamente enfermos, ¿no? Inoperativos, como dicen algunos. Porque, o sea, esta enfermedad así de la nada te puede dar. Te llega y ya estás en cama y tienes que aguantarte los síntomas. Es prácticamente, hay muchos testimonios, ¿no? De personas que, bueno, ¿no? Trataban de respetar el protocolo y a pesar de todo igual se han, este, se han contagiado. Entonces, vamos a ver también que en las mineras han sido los primeros lugares donde se ha
aplicado este tipo de protocolos. Y qué bien, porque prácticamente de ahí ha surgido a todas las demás entidades. Todas las demás entidades han logrado aplicarlos de una manera correcta, ¿no? Entonces podemos ver que las entidades reguladoras de trabajo, como lo que es SUNAFIL y Ministerio de Trabajo, siempre van a regular a lo que son entidades grandes, como lo que es como lo que son las mineras, ¿no? Especialmente las mineras formales. ¿Por qué? Porque aquí hay bastante incidencia y afluencia de personas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que se necesita mucha gente para poder realizar actividades económicas tan grandes, ¿no? La actividad de la extracción y luego la producción es algo que necesita la presencia de mucha gente y es algo que se necesita de la coordinación de muchas personas, ¿no es cierto? Igualmente, maquinaria pesada se utiliza dentro de este tipo de trabajos, de este tipo de actividad económica, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente, ¿qué, qué podemos decir con esto? Que a pesar de que se aplican protocolos extensos dentro de este lugar, ha habido todavía lo que son incidencia de casos, como lo que les conté anteriormente, ¿no? De los ingenieros que se han enfermado, porque todavía hay presencia. Entonces, cómo ha podido darse cuenta que tenía esta enfermedad? Se dio cuenta más que todo después de unos días, porque en su prueba decía negativo, ¿no? A pesar de que tengas la prueba, puedes contagiar a más personas, ¿no? Entonces, dentro de esta unidad minera, las personas no utilizaban lo que era el barbijo. ¿Ya? Porque ellos decían, estoy con mi prueba y no pasa nada. Entonces hay que evitar eso siempre. Si tú evitas todavía y estás trabajando con el origen de los protocolos, entonces no te vas a enfermar, ¿ya? Lo mejor es todavía respetar. Hay que respetar porque así nos estamos cuidando nosotros mismos y estamos cuidando a los nuestros, a las personas con las que trabajamos y a la vez estamos cuidando a nuestra familia, ¿no es cierto? Y también estamos cuidando nuestro trabajo. El objetivo y alcance de este tipo de documentación que han aplicado es más que todo regular la implementación de las medidas de prevención y respuesta frente a esta enfermedad, en el marco de las acciones de traslado de personal también, ¿no es cierto?, a la unidad minera y unidades de producción en el subsector minero. O sea que si tú también, a ti te van a trasladar obviamente a tu unidad, ¿no es cierto?, a tu unidad minera y también te van a trasladar a tu subsector donde vas a realizar tu trabajo. Entonces tú vas a pasar por varios protocolos tanto al ingresar como al salir, ¿no es cierto? Ya. Va a ser más que todo autorizado por unos decretos supremos, ¿no es cierto? Todas las leyes que hasta el día de hoy se aplican y que deben respetar. Entonces, el alcance es más que todo es de aplicación para los trabajadores y también para los mismos empleadores, ¿no es cierto? ¿Ya? Que prestan servicios al subsector minero que se van a trasladar hacia o desde las unidades mineras y unidades de producción, tanto en el sistema de autorización por las leyes que lo permiten, ¿no es cierto? Podemos ver acá que anteriormente el personal se transportaba de esta forma, ¿no es cierto? Ahora, bueno, hasta el día de hoy todavía se están transportando con un aforo reducido, ¿ya? En algunos casos, al inicio del año 2020, perdón, al inicio de la pandemia, cuando ya habían aplicado todos estos protocolos de bioseguridad a los trabajadores de las mineras, entonces se veía todavía que estaban yendo así, aglomerados todavía, ¿no? O sea, con un aforo de 100% y que ya tenían su prueba y que no era necesario que vayan con barbijo. Eso decían los operadores, decían los obreros, etcétera, todos ellos, ¿no? Sin embargo, adentro es donde ya se ha visto lo que son los casos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Justamente porque son ese tipo de personas que no respetan el protocolo los que hacen que los casos se incrementen más, o sea, que contagian a más personas. Entonces, todavía hay que ir respetando esos protocolos. Si respetamos el protocolo, vamos a evitarnos malentendidos, vamos a evitarnos peleas, vamos a evitarnos disgustos con muchas personas que están encargadas de regular este tipo de gestión, ¿no es cierto? Entonces,
Las medidas generales de prevención y control son prácticamente la identificación de grupos de riesgo para este tipo de actividades de trabajo, ¿no es cierto? Las empresas titulares de la unidad minera o unidad de producción y sus contratistas, en adelante, las empresas deben contar con un registro de su población laboral con factores de riesgo para justamente esta enfermedad que es el COVID-19, a fin de ejecutar acciones que correspondan conforme a lo dispuesto por la Autoridad Nacional de la Salud, ¿no es cierto? Entonces, las modalidades de transporte personal hacia las unidades e instalaciones operativas prácticamente deben estar con un aforo todavía que no superan, que no deben superar más que todo lo que es el 100%, ¿no es cierto? Todavía hay que respetar el protocolo. Si llevamos tal vez a un 70%, vamos a estar respetando todavía lo que es el protocolo. Pero lo más recomendable es todavía andar con el aforo de 50%, ¿no es cierto? En los transportes públicos, ya hay personas, ya se está superando, ¿no? O sea, el 100%, o sea, los asientos más que todo. Pero si no hay asientos, las personas no pueden ingresar al vehículo de transporte, ¿ya? En algunos casos, hay personas bueno, en los transportes públicos te dicen, ¿no? Que debes estar con tu máscara facial y tu barbijo. Pasa lo mismo ahora en los transportes de personal hacia las unidades mineras. También les exigen a que utilicen los mismos EPPs para que puedan movilizarse. Y eso está bien prácticamente, ¿no? Porque ayuda a que todavía se mantenga este protocolo, ¿ya? Y todavía, y que obviamente no haya contacto físico, ¿no? Entonces, vamos a ver que se deben efectuar todavía lo que son charlas de seguridad, charlas informativas sobre lo que está pasando, ¿no? O sea, y aparte se les dice, ¿no? Se les indica de que tienen que respetar el protocolo, utilizar su mascarilla y utilizar la máscara facial durante el movimiento de la máquina, durante el transporte, ¿ya? Y obviamente el chofer tiene que permanecer dentro de su unidad, o sea, dentro de su cabina, hasta que se termine de transportar a todos los trabajadores, ¿ya? Pasa lo mismo cuando hay sitios de transporte aéreo, ¿ya? Hay lugares donde tal vez no ingresan los vehículos y van con transporte aéreo. Pasa lo mismo, una capacidad de 50%, la más recomendable, todos utilizando sus EPPs necesarios para poder transportar, mascarilla, máscara facial, y también se les indica, ¿no? Se les da indicaciones, charlas informativas sobre estas medidas de prevención ante esta enfermedad. Entonces, vamos a poder observar que igualmente, ¿no? La tripulación, el mismo piloto, tiene que estar eh, alejado de las personas, ¿no? Entonces, hay una declaración jurada que también tiene que llenar el personal. Esa declaración jurada es más que todo que te va a ayudar, ¿no? Como lo que dije, ¿no? Anteriormente con el trabajo en construcción, pasa lo mismo en las mineras, ¿no? O bueno, obviamente pasó primeramente en las instituciones mineras. Los trabajadores, antes del traslado desde o hacia la unidad minera o unidad de producción, deben presentar una declaración jurada sobre información relacionada al COVID-19 según un formato presentado por la empresa. O sea, esa declaración jurada es más que todo donde tú indicas que estás libre de esta enfermedad, o sea, que estás sano, ¿no es cierto? En pocas palabras. Y así vas a poder transportarte a lo que es el sitio de trabajo. Por lo general, esto es más que todo como un protocolo burocrático, más que todo para poder controlar, ¿no es cierto? Algunos dicen que no, son demasiados formatos, que me aburro llenar, no, ¿para qué? Si estoy bien, suficiente con que me vean. No, no es así. Por lo general, esto nos ayuda a verificar un control masivo de lo que está suscitándose en el trabajo, ¿no es cierto? Y este control masivo ayuda a que podamos realizar bien nuestro trabajo nosotros como operadores o realizar un trabajo más seguro, ¿no es cierto? En todas las unidades, en todas las entidades, en todas las actividades económicas llenan este formato, esta declaración jurada.
¿ya? También les hacen preguntas, les hacen consultas, les dicen, ¿no? Obviamente, ¿cómo te sientes? ¿Has tenido presencia de este tipo de situación? Etcétera. Todo es así, ¿ya? Entonces, las medidas generales de prevención y control, hemos visto que en estas declaraciones juradas vamos a tener información sobre síntomas, ¿no es cierto? O sea, tus síntomas que tú no debes presentar, como lo que es fiebre, dolor de garganta, tos seca, congestión nasal, las que conocemos, ¿no es cierto? Son prácticamente los síntomas que no debemos presentar. Tenemos que estar operativos al 100% para poder ir a trabajar. A la vez, no haber tenido un contacto con personas sospechosas que contengan esta enfermedad. Y tercero, no pertenecer a un grupo de riesgo. Entonces, y eso no solamente se refiere a personas adultas, sino también a personas que puedan tener enfermedades crónicas declaradas o condiciones de riesgo, y esto va a incluir a trabajadores hasta menores de 60 años, ¿no es cierto? Según lo dispuesto por las autoridades nacionales de la salud. Entonces, prácticamente este formato, perdón, en esta declaración jurada, vamos a llenar todo esto, que es importante y a la vez es necesario, porque como dije, ¿no? Nos ayuda a llevar un control de las personas que están ingresando a la unidad minera, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de construcción masiva, por ejemplo, vamos acá al caso de Chincheros. En Chincheros también se está llevando la construcción del aeropuerto, ¿no es cierto? Entonces, esta construcción del aeropuerto tiene presencia de bastantes personas, ¿no? Y todas esas personas antes han llenado sus declaraciones juradas también, donde están prácticamente conteniendo todos estos datos, que si no pertenecen a un grupo de riesgo, si no han tenido contacto y que a la vez no presenten síntomas. Pasa lo mismo al inicio, bueno, al inicio de la jornada, el personal de seguridad y salud ocupacional lo que hacen es preguntarles a los operadores, a las personas que trabajan, ¿no? En conjunto con él, a las personas que trabajan, que en este caso se redució un poco el aforo en algunos casos. Sin embargo, se les ha consultado, ¿no? Si ellos pertenecen a un grupo de riesgo, si han tenido contacto y si han tenido síntomas. A la vez, tienen que registrar los datos de la toma de temperaturas diarios. Esto ayuda, esto parece exagerado, sin embargo, así es como están trabajando en algunos sectores, no solamente en construcción o en minería, sino en varios sitios también. ¿Ya? Se les toma la temperatura, se les consulta y en algunos casos llenan formatos diarios. ¿Ya? Prácticamente la entidad que que está a cargo, ¿no? de la construcción de este aeropuerto, son bien estrictos, ¿ya? Son los famosos, creo que es la HB, sí, HB, que es prácticamente trabajó en conjunto con la Hyundai, ¿ya? Son prácticamente quienes están realizando este tipo de gestiones de la construcción en gran parte del aeropuerto de Chincheros, ¿no? Entonces, dentro de este tipo de trabajos también se va a poder verificar que se realiza una evaluación médica antes que la persona vaya al sitio de trabajo, ¿no es cierto? En la evaluación médica vamos a encontrar que se le da a todo el personal, ¿no es cierto? Es una evaluación a cada uno de los trabajadores y dependiendo, ¿no? Antes de su traslado o o a la misma unidad minera o a la unidad de producción con efecto a determinar si es que hay sospecha de COVID-19, ¿ya? Entonces, en la evaluación física lo que se va a realizar es el control de temperatura, como dije, ¿no es cierto? Consulta de los síntomas, ¿ya? En el control de temperatura se le va a dar si es que hay personal con fiebre o temperatura corporal alterada, se les va a tal vez retirar. Y esto se da a partir de temperaturas del 37,5. Pero a veces este tipo de control es un poco traicionero. O sea, tal vez la persona presenta el tipo de síntoma, sin embargo, tal vez sea por la misma temperatura del sitio donde están ubicados. Y a veces eso hace que las personas sintamos mayor calor, ¿ya? Entonces, de todas maneras, se los coloca dentro del grupo de riesgo.
bueno, que puede presentar síntomas, ¿no? Se le consulta después si siente algún síntoma, si tal vez siente fiebre, dolor de garganta, hasta el dolor de cabeza tienes un indicador de que posees fiebre, ¿no es cierto? Tos seca, congestión nasal o rinoria, ¿ya? Si presentas todos estos síntomas, no puedes ingresar al lugar de trabajo, no puedes aglomerarte también, ¿ya? Entonces, si has tenido contacto con personas, pacientes sospechosos de prueba, o si tal vez has viajado al exterior, te consultan, ¿no? Te preguntan y de ahí te hacen una prueba. Te pueden realizar la prueba inmediata, en algunas mineras tienen, ¿no? Ya su lugar donde te pueden realizar las pruebas inmediatas, y en otras te tienen que mandar hasta un puesto o un lugar de salud donde estén autorizados para poder realizar estas pruebas médicas, ¿no es cierto? Entonces, en caso la empresa cuente con pruebas rápidas o esté en posibilidad de adquirirlas, debe realizarlo en aquellos que presenten síntomas, ¿no es cierto? Solamente los que presenten los síntomas anteriormente nombrados, ¿ya? En caso de algún hallazgo positivo de sospecha, no se autoriza abordar el transporte y se realiza la ficha epidemiológica y el seguimiento al trabajador, ya sea a nivel clínico o tal vez o también a distancia, según indicaciones de la autoridad nacional. Ha habido muchas personas que han salido positivos y eran asintomáticos. Entonces, justamente a estas personas se les ha puesto en cuarentena también, ¿no es cierto? En cuarentena y solamente sentían signos leves, muy leves, ¿ya? Entonces, las medidas de aislamiento temporal. Hay que disponer de espacios temporales, no solamente en lo que es trabajos de minería, sino también en todo tipo de trabajos. Como dije anteriormente, ¿no? Una de las medidas es enviarlos a otro sitio, ¿no? A los que poseen tal vez la enfermedad. Sin embargo, en construcción se ha podido observar que han habido medidas de aislamiento temporal. Tal vez algún cuarto donde esta persona tal vez posea la enfermedad, se les ha llevado a un cuarto, se les ha tomado la temperatura, se le ha hecho la evaluación, ¿no? Se les ha preguntado si tal vez tiene COVID, o, perdón, si ha tenido contacto con personas con COVID, si ha viajado lejos o algo así, ¿no? Y si presenta los síntomas. Porque a veces esto comienza desde la medida de la temperatura. ¿Ya? Entonces, lo bueno, lo más recomendable, ¿no? En todo tipo de trabajos, ya seas operador de maquinaria, construcción, minería, se tiene que disponer de espacios temporales que estén aislados, ¿no es cierto? Destinados justamente a las personas a la recepción de personas trasladadas desde la unidad minera o unidad de producción, a la evaluación de casos sospechosos, ¿no? Estableciéndose el siguiente protocolo para la atención y referencia al trabajador. Se le va a asignar e implementar dentro de los espacios temporales una zona aislada para la recepción escalonada de personas. Igualmente una zona aislada temporal para la atención de casos sospechosos por personal médico proporcionado por la empresa. Cada empresa tiene un personal médico, ¿no es cierto? De acuerdo a la ley 792, cada establecimiento de este tipo de actividad económica donde haya presencia de muchas personas debe tener un sitio, un lugar donde haya presencia de trabajadores de la salud, ¿no es cierto? Y este lugar debe tener limpieza y ventilación diaria y hecha, realizada por un personal especializado, capacitado con los adecuados equipos de protección personal, ¿no es cierto? Entonces, si estamos trabajando tal vez en una entidad constructora, si estamos trabajando en una entidad constructora, entonces, ¿qué podríamos decir de esto? Perdón, creo que se fue la pantalla, ahorita va a regresar. Entonces, ¿qué podríamos decir de este tipo de situación? Podríamos decir que justamente, podríamos decir que justamente tal vez no haya presencia, ¿no? De un lugar así. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros mismos lo implementamos como trabajadores, ¿no es cierto? Podríamos ingeniarnos, ¿no? Ingeniarnos y justamente implementar algún lugar. ¿Para qué? Para tal vez trasladar ahí al personal y llamar tal vez a algún médico ocupacional, llamar a emergencias para que le puedan realizar las pruebas necesarias y verificar si esta persona es o no portante del virus, ¿ya? Entonces, justamente
Perdón, ahorita vuelve la red, un ratito. Se me ha ido el internet. Felizmente yo trabajo con dos medios para poder realizar las transmisiones. Momento, por favor. Bueno, ya volvimos continuando con lo que es la exposición. Un ratito, por favor. Bueno, como les iba diciendo, ¿no? Se va a tomar justamente todo ese tipo de medidas para poder realizar los trabajos, ¿no? Justamente estos trabajos en conjunto nos van a ayudar a que nosotros logremos, ¿no? Este tipo de medidas de aislamiento temporal. Entonces, vamos a ver que em, vamos a ver también que una vez evaluado al paciente y en caso de mostrar síntomas, estos síntomas comunes, por ejemplo, los van a determinar el personal médico, ¿ya? Entonces, asimismo, se va a evaluar al personal que tal vez estuvo en contacto con el paciente, o sea, esas personas que le han realizado la prueba a esta persona con sospecha, este, también se les va a realizar como un tipo de prueba, ¿ya? Justamente, más que todo para perdón, para evitar la propagación de esta enfermedad, ¿ya? Justamente para evitar la propagación de esta enfermedad. Más que todo es por eso, ¿ya? Ahorita volvemos con la señal. Mm, ya. Un momento. Ya. Vamos a seguir continuando así nomás. Por mientras, ahorita vuelve la señal. Porque estamos sin internet ahorita por acá. Trabajar también haciendo las transmisiones también es un poco a veces difícil porque se tiene que ver todas las medidas necesarias para poder trabajar de una manera un poco más eficiente, por así decirlo, ¿no? A ver, un ratito. Y acá vamos a presentarlo justamente. Vamos a presentar la pantalla. Ahora sí, creo que ya se ve. Ahora sí, ya se ve. Entonces, como justamente iba diciendo, la derivación de este tipo de pacientes tiene que ser fuera del establecimiento temporal a los establecimientos de salud. ¿Ya? Prácticamente finalizado el tiempo, los trabajadores pueden retornar a sus hogares. Como dije, ¿no? Anteriormente, son 14 días que se les da de plazo para que ellos puedan volver a trabajar, ¿no? Preguntarles si tal vez sigue sintiendo síntomas. Esto se puede incrementar de 14 hasta 20 días. ¿Ya? Entonces, vamos a entrar al punto de lo que es la prevención del COVID para el uso de maquinaria pesada. Una de las partes más importantes. Todo lo que ya hemos visto anteriormente, Después de todo lo que ya hemos visto anteriormente, podemos determinar que justamente todos esos protocolos se va a aplicar igualito a lo que es el trabajo con maquinaria pesada, porque prácticamente eh, el trabajo que se realiza es más que todo en justamente esos dos sectores, ¿no? Lo que es la construcción y lo que es la minería. Porque uno, en la construcción se puede aplicar la máquina, o sea, hay máquinas que necesariamente deben ingresar. Tal vez hay espacios confinados y vamos a meter un mini cargador. O tal vez estamos en la ciudad, necesitamos realizar acarreo,
no vamos a utilizar un cargador frontal, sino que vamos a usar una retroexcavadora. Entonces, este tipo de lugares o entidades constructoras necesariamente tienen que seguir un protocolo. Y estos protocolos prácticamente se dan de la siguiente manera, ya que en el proceso productivo de la construcción de edificaciones, obras civiles o infraestructuras, del transporte o ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento básico, se va a utilizar lo que es la maquinaria, ¿no es cierto? Maquinaria pesada, justamente para el desarrollo de estas actividades, ¿ya? Para ello hay que establecer medidas de prevención justamente para el COVID-19, ¿ya? Más que todo lo que es ya que se deben adoptar y adaptar también a lo que es el uso de la maquinaria en construcción de edificaciones, obras civiles y las infraestructuras y proyectos, ¿no es cierto? Hay que tratar de adaptar justamente todos estos protocolos, ¿ya? En los roles y responsabilidades, vamos a ver que en el desarrollo y adopción de las medidas para la prevención del contagio, todas las personas van a ser responsables del éxito de las mismas, ya que el empleador, los trabajadores y también personas terceras, como tal vez pueda ser una persona que nos haya alquilado la máquina, los entes gubernamentales de orden nacional, regional, municipal y distrital, según sea el caso, ¿ya? Sin embargo, hay responsabilidades específicas para el diseño e implementación de las medidas de bioseguridad en el uso de maquinaria, en la construcción de edificaciones, etcétera, ¿no? Porque prácticamente el trabajo que se realiza también va a ser con trabajo conjunto con otras personas, ¿no? Como justamente iba diciendo. El trabajo en conjunto con otras personas va a hacer que estemos aglomerados en algún momento, ¿no? Vamos a estar aglomerados, vamos a tener la presencia de otras personas que pueden acercarse o no a la máquina y a la vez personas que tal vez nos quieran dar indicaciones para el manejo del trabajo, ¿no es cierto? Para realizar bien el trabajo, en pocas palabras también. Entonces, necesariamente se debe respetar el protocolo para así evitar mayor propagación de contagios. Igualmente, antes de que la persona ingrese al lugar de trabajo, tiene que pasar por todo lo que ya hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? Preoperacional, lo que es el registro preoperacional de la persona, y a la vez tiene que pasar justamente tiene que pasar justamente por un control, ¿no es cierto? Como vamos a verlo a continuación. A ver un ratito. Ya está. El empleador debe establecer las medidas de bioseguridad justamente para el uso de la maquinaria pesada en la construcción de edificaciones, ¿no es cierto? Obras civiles, etcétera. Comunicar a los trabajadores sobre las medidas para la prevención del contagio de esta enfermedad en el uso de maquinaria pesada durante el desempeño de su labor, de acuerdo al plan de comunicación de la empresa, ¿ya? O sea, en pocas palabras, debe haber bastante coordinación y avisarles a los mismos trabajadores de las medidas que se han tomado, ¿no es cierto? De los lugares a los que pueden ir, de cómo se van a transportar y cómo van a movilizarse ellos mismos, ¿no es cierto? Entonces, la empresa también tiene que disponer de los recursos necesarios para la adopción de estas medidas de bioseguridad que se van a requerir, que van a requerirse adoptar para el uso de la maquinaria, ¿no es cierto? Entonces, ingresa la persona mediante justamente la toma de datos y también lo que es la toma de la temperatura, etcétera, de acuerdo a la ley 9792. Entonces, esta persona ya va a poder ingresar al lugar de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, pero el trabajador también tiene que ser responsable porque justamente es la persona que tiene que cumplir las medidas de prevención incautadas por el empleador. Entonces, en pocas palabras, el empleador te va a dar todas las herramientas necesarias, los EPPs, te va a avisar sobre las medidas, te va a decir a qué sitios puedes ingresar, a qué sitio no. Sin embargo, tú como operador tienes que respetar lo que se ha dispuesto. Tienes que cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas para el uso de tu herramienta de trabajo, que en este caso es la maquinaria pesada.
tanto en el desempeño de tu labor, ¿no es cierto? Tienes que informar al empleador, o sea, a tu jefe, inmediatamente sobre la presencia de síntomas relacionadas tanto en tu salud como en la salud de algún compañero, ¿no es cierto? Si ese compañero tiene presencia tiene incidencia de COVID, también tienes que avisar, ¿no es cierto? Decir que hay presencia de síntomas. Entonces, de acuerdo a los canales de comunicación o monitoreo de los síntomas establecidos en el protocolo de medidas de bioseguridad definidas por la empresa. Uno, pueden comunicarse con lo que son radios, celulares, etcétera, ¿no? O sea, más que todo tratar de evitar la aglomeración. Y si necesariamente debes acercarte a tu jefe, entonces tienes que utilizar justamente todo este PP como se puede ver en la imagen, ¿no es cierto? Hay que hacer un buen uso de los recursos suministrados por el empleador para prevenir justamente el contagio de COVID, ¿no es cierto? El uso de maquinaria pesada durante la ejecución de sus actividades. Entonces vamos a encontrar diferentes medidas de bioseguridad para la prevención de esta enfermedad, ¿ya? Vamos a ver que vamos a ver justamente lo que son procesos antes de la operación, procesos durante la operación y procesos al final de la operación, porque prácticamente todo eso conlleva a un trabajo seguro, a un trabajo eficiente y a un trabajo correcto. ¿A qué me refiero con eficiente? A que el trabajo no va a tener demoras, no vamos a tener incidencia de casos y también vamos a realizar un trabajo con responsabilidad social para que así no se incremente la mayoría de casos, ¿no? Que no, o sea, nadie quiere enfermarse, como dije, ¿no? Al inicio de la presentación. Entonces, antes de la operación, debemos verificar el uso de los EPPs, ¿ya? El trabajador debe hacer uso de los implementos de seguridad, los elementos de protección personal, acorde al tipo de máquina que va a utilizar, ¿ya? Acorde al tipo de máquina que va a utilizar. Prácticamente conocemos, ¿no? Hay el mameluco, el casco, los guantes, las botas de seguridad, esos son los más básicos, ¿no es cierto? El uso de estos elementos debe estar definido por el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y acorde a los elementos de bioseguridad establecidos en el protocolo de bioseguridad de la empresa. O sea que si tu jefe o si el personal de seguridad te dice que te pongas doble mascarilla, al momento de realizar tus actividades o conversar con otro personal, tienes que realizarlo, ¿no? Más que todo, ¿para qué? Para evitar justamente el contagio y la incidencia de casos, ¿ya? Y tal vez así para evitar que, o si digamos eres una persona asintomática, evitar el contagio. Aquí, por ejemplo, vemos los más básicos, ¿no es cierto? Protección respiratoria, la protección visual, como hemos visto en este tipo de gráfica, ¿no es cierto? Este sería uno de los más recomendados, esta mascareta facial, porque prácticamente te está recubriendo la salida de nuestra respiración y el ingreso y la exhalación de la respiración de la otra persona, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Tal vez vamos a tener la protección para la cabeza, básico, para manos está en básico, mameluco, botas de seguridad, protección auditiva, etcétera, ¿no? Esos son los más básicos. Entonces sabemos que justamente esos son de uso personal, ¿no? Por eso es que se llama protección personal prácticamente, ¿no es cierto? Y justamente todos estos elementos de protección tienen que estar debidamente desinfectados al inicio de la operación, ¿ya? Entonces, para el mantenimiento y disposición final de los elementos de protección personal, en caso de utilizar ropa de trabajo, hay que revisar diariamente las costuras de las prendas y de la totalidad del material protector. Adicionalmente, se puede contar con un servicio de lavandería para controlar justamente lo que es la higiene de estos materiales de protección personal, que a la vez no son desechables, como por ejemplo
bueno, ¿no? El casco al principio también puede ser desinfectado y tiene un tiempo de vida, ¿no? Obviamente. Pasa lo mismo con lo que es el mameluco y también con lo que son nuestras botas. Hay que tratar de mantenerlos bueno, casi desinfectados en un cierto porcentaje, ¿no es cierto? Hay que tratar de eh, lavarlo, mantener la higiene de este tipo de materiales. Entonces, por eso acá no dice lavar periódicamente los guantes, teniendo especial cuidado en garantizar su secado, ¿ya? Los guantes impermeables deben tener preferiblemente forro de algodón para evitar el contacto directo con el material y absorber la transpiración que se produce por la falta de ventilación. O sea, cuando estamos tal vez en una cabina cerrada, ¿no? Que te recomiendan de utilizar justamente guantes quirúrgicos también, porque, bueno, tal vez estos guantes son un poco más, son un poco más eh, son desechables, ¿no? O sea, son prácticamente guantes desechables. Pero en algunos casos no recomiendo utilizar ese tipo de guantes, o sea, todo es todo como una especie de contradicción. Pero por lo general, los guantes son de uso personal, ¿no es cierto? La mayoría son de uso personal. No hay que tratar de prestar los guantes y justamente peor ahora que tenemos esta enfermedad, que a la vez se puede transmitir por lo que es la suciedad, ¿no es cierto? Y lo que es prácticamente por la falta de higiene en algunos casos, ¿no? Los demás elementos de protección personal deben desinfectarse de manera regular, mínimo una vez por jornada, con alcohol, agua y jabón también, ¿cierto? O sea, la máscara, la mascareta facial, el casco, etcétera, ¿no? Todo lo demás. Garantizar la disposición final de los elementos de protección personal en lugares adecuados con ganecas de tapa y pedal, separadas y marcadas, incluyendo las que debe ubicarse en los vehículos que se desplazan en grandes recorridos. Hay que disponer de bolsas de color que corresponde a cada residuo. Sellar las bolsas iniciales, poner el material en una segunda bolsa también, sellar y marcar esta última y ponerla en rutas de recolección adecuadas para este tipo de residuos de manejo biológico, ¿no? Entonces, este tipo de manejo biológico es más que todo separar. Hay, por ejemplo, tres colores especiales, blanco, verde y lo que es el color rojo. El color rojo es justamente el característico de peligro de material biológico, porque ayuda a diferenciar de otro tipo de materiales, por ejemplo, material orgánico, materiales reciclables, etcétera, ¿no? Esos colores van a estar obviamente con un letrero característico, ¿no? Hay a veces contenedores que justamente tienen estos colores de bolsas dentro, ¿ya? En el proceso de desinfección externo, para realizar el proceso de desinfección de la maquinaria pesada antes de iniciar la operación y también al cambio de turno en la misma, de acuerdo con las disposiciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y con el proceso para desinfección establecido en el protocolo de bioseguridad de la empresa. Las sustancias utilizadas en la desinfección de maquinaria siempre deben estar al alcance de los trabajadores que lleven a cabo este proceso. Por eso mismo es que se le llama desinfección externa. Esta desinfección externa nos va a ayudar justamente a prevalecer lo que es la presencia, ¿no? Tal vez de otras personas que tal vez se hayan acercado a lo que es justamente la misma maquinaria. Entonces, realizar este tipo de proceso nos ayuda justamente a mantener la máquina desinfectada, no solamente en la parte externa, sino también en la parte interna, dentro de la cabina, ¿no? En el lavado y desinfección de la maquinaria, debe tener un preenjuagado. Debe llevarse a cabo una lavada, preeliminación desde arriba hacia abajo y con agua a presión, con el fin de eliminar el material o la suciedad más gruesa, así como también para llevar a cabo el aislamiento para la aplicación del jabón o líquido espumoso. En este proceso vamos a ver que prácticamente es un proceso desinfectante. Se tiene que aplicar el jabón o líquido desinfectante haciendo uso de estopas o esponjas que permitan distribuirla de manera uniforme, abarcando todas las partes de la máquina o del equipo, ¿no es cierto? En el proceso de enjuague,
Nuevamente, llevar a cabo el proceso de aplicación de agua de arriba hacia abajo, eliminando la capa jabonosa generada y dejando en limpieza las superficies lavadas. En caso de requerir una segunda lavada, debemos aplicar nuevamente jabón o líquido espumoso, ¿no es cierto? En la desinfección, luego de finalizar el proceso de enjuague y secado con una esponja seca e impregnada de desinfectante o alcohol al 70%, se tiene que limpiar todos los timones, controles o botones de mando, palancas de funcionamiento, manijas, puntos de sujeción y realizar el aseo general a la cabina y la limpieza de las puertas, ventanas y también del piso, ¿no es cierto? Esto es más que todo como un proceso de desinfección, un protocolo de bioseguridad para los operadores de maquinaria pesada, porque este protocolo nos ayuda justamente a mantener nuestra área de trabajo, que va a ser la cabina y en la misma maquinaria, limpia, ¿no es cierto? Y libre de esta enfermedad, en pocas palabras. Obviamente parece un proceso tedioso, un proceso que obviamente es algo eh, molestoso para algunas personas. Sin embargo, en muchos lugares, muchas empresas formales lo aplican, ¿ya? Tienen su propio personal y también tú como operador tienes que ser responsable. Si vas a prestar la máquina después, ¿no? Si termina tu turno y va a entrar otra persona, tienes que realizar la desinfección interna de la máquina, justamente en los lugares donde has tenido contacto, y mantener el sitio ventilado en algunos casos, ¿no es cierto? Los productos y elementos de limpieza y desinfección utilizados para la prevención del contagio en todos los procesos del protocolo de bioseguridad de la empresa deben ser usados de forma exclusiva para este fin, ¿ya? El personal que realiza los procesos de limpieza o uno mismo debe usar los EPPs de acuerdo al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, incluyendo elementos mencionados como lo que son tapabocas, la monogafa, guantes de caucho, una cofe y un delantal, ¿no es cierto? Hay que estar preparados justamente para realizar esta desinfección, ¿ya? En la asignación de la maquinaria pesada, lo que vamos a ver es justamente asignar de forma permanente a un grupo específico de operadores el uso de la maquinaria presente en la obra. Se debe prohibir el uso de la máquina al personal que no haga parte del grupo asignado para la operación de la misma. Esto con el fin de evitar el uso libre de los equipos, ¿no es cierto? Esto es importante porque justamente esto nos ayuda a que tratemos de evitar la presencia de otras personas dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestro sitio de trabajo. Entonces, solamente debe haber un personal dedicado, ¿no es cierto?, al trabajo específico con la máquina, ¿ya? O sea, si en el lugar de trabajo son tres operadores, esos tres operadores están encargados de la misma máquina, ¿no es cierto? O sea, también tratar de realizar ellos mismos la desinfección. Si tal vez no haya un personal especializado encargado en realizar la desinfección de la máquina, tenemos que hacerlo nosotros mismos, ¿no es cierto? A ti obviamente te van a hacer tu prueba, obviamente te van a hacer todo tu protocolo al inicio de entrar a trabajar, pero tú tienes que tener responsabilidad también con tus compañeros de trabajo, ¿ya? Si termina tu turno, agarras tu alcohol y limpias justamente los lugares donde ha habido mayor contacto, o sea, las palancas y lo que es el timón, ¿no es cierto? ¿Ya? Y tratar de desinfectar el mismo ambiente. Por eso es que hay muchas personas que utilizan alcohol, así como rociadores, y echan en todo el sitio, ¿no es cierto? En todo el lugar, y así tratan de desinfectar un poco lo que es el ambiente, ¿no es cierto? Desinfectas el ambiente, entonces ya estás tratando de liberar justamente eh, el lugar de trabajo. Entonces, otra cosa más que haces con esto y evitas es que em, la otra persona también se contagie. Y una cosa más, también dentro del lugar de trabajo, tal vez te has quitado el barbijo o tal vez has estado con el barbijo y luego te lo has bajado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ser consciente de que otra persona va a ingresar a la misma cabina. Y tal vez tú tienes COVID y eres asintomático, ¿sí o no? Entonces,
Esas cosas hay que tratar de evitar. Si te dicen que trabajes con doble barbijo, tú trabajas con doble barbijo. Si te dicen que trabajas con máscara facial, obviamente es incómodo. Sin embargo, eso es más que todo para trabajar afuera, ¿no? Afuera, cuando tienes contacto con otras personas. Por lo general, vas a estar dentro de la cabina, pero tienes que ser responsable en ciertos aspectos. Trabajar más que todo con tu barbijo si es que va a ingresar otra persona después de ti. Entonces, realizar la desinfección es algo importante al momento de finalizar tu trabajo, ¿ya? Los elementos para la operación de maquinaria pesada. Antes de iniciar la operación de la maquinaria, o en el cambio de turno en la misma, se debe realizar el proceso de desinfección con una solución de alcohol a una concentración mínima del 70% para los siguientes elementos. Uno, las llaves de la máquina, el medio de comunicación usado dentro de la máquina, porque en algunos casos no vas a poder estar sacando la cabeza y hablándole a tu jefe. Porque la máquina, todos sabemos que las máquinas grandes suenan, ¿no es cierto? El motor a veces no nos permite ni hablar. El sonido es prácticamente inerte, ¿no? No se escucha nada de lo que viene del exterior. Entonces, justamente tenemos que desinfectar también todo eso, ¿no? La planilla plastificada con la hoja de seguridad o la ficha de la máquina, en algunos casos, si es que posee y otros elementos necesarios para la operación de la misma. Como dije anteriormente, ¿no? Las palancas, sistemas de accionamiento, todo eso, ¿no? Hay que tratar de desinfectarlo con el agente más recomendado, que es el alcohol, ¿ya? Porque sobre una máquina no le puedes echar lejía en algunos casos, no puedes echar lejía sobre el cuero de un asiento, etcétera, ¿no? Lo más recomendable siempre va a ser el alcohol, ¿ya? Y más que todo si está en un rociador. Le echas todo eso y ya has cumplido ya con el protocolo, ¿no es cierto? Y si cumples con el protocolo, entonces vas a estar más tranquilo y vas a estar seguro de que el otro personal también va a fomentar esa cultura de prevención, ¿ya? Esa cultura de prevención justamente para que no haya más incidencia de casos de infectados. Porque algunos salen a trabajar y se preguntan, ¿por qué me he contagiado? Y es justamente por esas pequeñas cositas que evitas que te logres infectar, ¿no? Con esta enfermedad. Entonces, ¿qué es lo mejor que tenemos que hacer? Es tratar de respetar y seguir con todos los protocolos establecidos, pues justamente por las entidades públicas, ¿no es cierto? Si la entidad pública nos dice que debemos, que debemos prácticamente continuar con los protocolos, como ustedes como, bueno, como empresa y como trabajadores tenemos que hacer cumplir todo esto, ¿no? Hay que también tratar de tomar el liderazgo. Si ves que tus compañeros de trabajo no quieren cumplir los protocolos, entonces tú debes enseñarles a que ellos cumplan los protocolos, ¿no es cierto? Hay que enseñarla, hay que fomentar la cultura de la prevención. Igualmente, ¿no? Tanto en personas adultas como en personas jóvenes, ¿no? Algunos dirán, no, yo soy joven, no me voy a enfermar. Además, yo me curo en 2 días. Para mí es como una gripe, pero tienes que pensar, tú puedes estar fuerte como joven, pero ¿qué tal tienes a tu papá, a tu mamá o a tu abuelito, tu abuelita que tal vez tiene algún problema interno y se le complica? Justamente por esas cosas es que hay que hacer cumplir el protocolo para que nosotros no nos contagiemos y contagiemos a los que más queremos, ¿no es cierto? Por eso mismo es que hay que tratar de respetar siempre, hasta el día en que nos digan de que ya no hay pandemia, de que ya no hay casos, etcétera. Hasta ese día hay que tratar de cumplir siempre. ¿Para qué? Para evitarnos problemas nosotros mismos, ¿ya? Dentro de la cabina de la desinfección especialmente para los siguientes elementos, como lo que es el manubrio, las palancas, los botones de uso frecuente y la silla de conducción y las manijas, puertas, ventanas y demás superficies que tengan contacto con las manos del operador. Cuando hablamos de la gráfica 2 de la desinfección, nos referimos justamente a esto, ¿no es cierto? Procesos de desinfección, aquí está. Justamente el proceso de la desinfección es donde tenemos que utilizar el agente desinfectante, que en este caso
va a ser el alcohol, ¿cierto? Y aparte que es uno de los desinfectantes mucho más recomendados para este tipo de lugares de trabajo, ¿no es cierto? Aparte que es uno de los más efectivos. En este caso no lo vas a, aparte que es uno de los más baratos, ¿no? O sea, la lejía no lo vas a utilizar, lo puedes utilizar para otro tipo de trabajos, para otro tipo de superficies especialmente. Sin embargo, el más recomendable es el alcohol, porque prácticamente el alcohol desinfecta, o sea, como es como quien dice, ¿no? Que mata el virus. Pero si digamos utilizamos también lo que es jabón y agua, también lo elimina, pero por arrastre. O sea que tenemos que enjuagarnos bien la mano, ¿ya? O enjuagar bien la superficie hasta evitar que no haya ninguna presencia de virus, ¿ya? Manijas, puertas, ventanas y demás superficies que tengan contacto con las manos del operador. A ver, ¿qué más podríamos encontrar? Vamos a encontrar dentro de la máquina lo que es hasta el mismo asiento, ¿no es cierto? Pues es el mismo asiento, porque ahí nosotros tocamos, ¿no? Estamos sentados ahí tal vez. Estamos sentados y después de un rato bueno, nos vamos a bajar y tal vez agarremos el asiento. Entonces, por eso mismo dice acá, ¿no? La silla de conducción, que es importante. ¿Qué más podríamos tocar? Eh, ya está todo prácticamente abarcado, ¿no es cierto? Entonces, todos esos puntos que va a tener contacto con nuestras manos, con las manos del operador, tienen que ser limpiados, desinfectados, ¿no es cierto? No le vas a meter agua y jabón dentro de la máquina, dentro de la cabina. No, 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 obviamente. Tiene que ser solamente con puro alcohol por lo general, y un paño húmedo y un poco de alcohol y listo. Así vas a limpiar y desinfectar bien lo que es toda tu cabina de operación. Durante la operación se tiene que utilizar el EPP, ¿no es cierto? Esto es lo más importante porque prácticamente todos te dicen que tienes que utilizar el EPP. Sí o sí, el uso del EPP. Si no utilizas el EPP adecuadamente, entonces no estás cumpliendo con lo que es el protocolo. Como dije anteriormente, ¿no? Si sabes que vas a compartir la máquina con una persona o dos personas más, tienes que realizar la desinfección y tienes que utilizar tus EPPs dentro de la máquina. Especialmente los que más incomodidad, no, los que menos incomodidad te generen. Especialmente lo que es el barbijo, ¿no es cierto? Durante el uso de la máquina hay que utilizar constantemente los EPPs, ¿ya? Establecidos por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y en el Protocolo de Bioseguridad de la empresa, ¿ya? Dentro de la cabina de la máquina o en el puesto del operador hay que mantener limpio y desinfectado el interior de la cabina de la máquina mediante el proceso de limpieza y desinfección de acuerdo a los sistemas de trabajo. Este proceso se lleva a cabo cada 3 horas durante la jornada o turno de operación de la máquina. ¿Ya? Hay que permanecer dentro de la cabina de la máquina y en la medida de lo posible salir de la misma solamente para alimentarse o hacer pausas activas y también usar el baño, ¿no es cierto? O también puedes solamente bajarte la máquina cuando necesites realizar alguna coordinación especial con la persona encargada del sitio de trabajo, el ingeniero o el capataz, etcétera, ¿no es cierto? Solamente en esos casos es necesario, bueno, es recomendable salirse de la máquina, ¿no es cierto? Bajarse la máquina. Y obviamente en las pausas activas también vas a tener contacto con otras personas. Entonces, al momento de bajar de la cabina, debes recordar que tienes que llevar tu máscara facial, ¿no es cierto? Tu mascareta facial. Todo eso tienes que ponerte y ahí recién vas a estar más tranquilo. Igualmente, cuando se ingresa a los baños son lugares donde hay mayor incidencia de personas, donde a veces las personas se quitan el barbijo y entran al baño, ¿no es cierto? Ingresan. Entonces, es una zona desinfectada a veces en algunos casos. Y peor si es una cabina donde lo utilizan muchas personas, una sola cabina para varios trabajadores de una construcción, entonces ahí hay mayor presencia, ¿no es cierto? Mayor presencia de lo que es el COVID. Mantener las ventanas abiertas para que circule el aire dentro de la cabina de la máquina, eso es algo importante. Cosa que así te afecta es que se concentre el CO2 exhalado por ti, ¿sí o no? Por eso digo, ¿no es cierto? Hay que desinfectar con un poco de alcohol el ambiente, pero lo más recomendable también es mantener
las ventanas abiertas para que circule el aire. Pero en algunos casos, ¿sabes? No va a haber demasiado presencia de viento. Entonces, ¿qué hacer? Justamente tratar de desinfectar el ambiente con un poco de alcohol rociándolo, ¿no es cierto? El distanciamiento, tenemos que evitar el contacto o acercamiento con otras personas, como en este caso lo que es el personal de obra, y mantener la distancia mínima de 2 metros en los casos en los que sea estrictamente necesario y tener contacto con otras personas durante la operación de la máquina, ¿no es cierto? Por eso mismo digo que solamente con las personas importantes vamos a tener contacto. El jefe o al capataz o alguien a quien quisiéramos consultarle cuál va a ser nuestro siguiente proceso de trabajo. Los elementos ajenos al vehículo. No debe haber presencia de elementos que no hagan parte del uso del vehículo o también de la labor, como adornos, documentación, cojines, ropas, entre otros, porque todos esos son agentes que pueden infectarse justamente con esta enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de alejar todo ese tipo de, o guardar, ¿no? En un lugar previamente desinfectado y todos esos elementos guardarlos, elementos externos, ¿no? Elementos ajenos que no formen parte del trabajo. Tratar de evitar que estén dentro de la cabina del operador, ¿ya? Después de la operación, se tiene que realizar la desinfección de la máquina, limpiar y desinfectar en la parte externa de la máquina al finalizar la jornada y a la terminación del turno de operación de la misma. Como dije, ¿no es cierto? La desinfección, ¿cómo se va a dar? Con lavado con agua y jabón, ¿no es cierto? En las partes externas. Claro que tenemos puntos de engrase, ¿no es cierto? Esos puntos de engrase tal vez se puedan limpiar por arrastre, justamente por culpa del jabón y del agua. Entonces, ¿qué podríamos hacer en este caso? Podríamos tratar de evitar el contacto con esos puntos de engrase, ¿no es cierto? Porque obviamente la grasa se va a limpiar con mayor presión, ¿no es cierto? Sabemos que la grasa es un agente principal que no va a tener contacto con el agua al final, porque se repelen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Evitar el contacto justamente con los puntos de engrase de la maquinaria, ¿no es cierto? Y solamente tratar de limpiar los lugares donde ha habido presencia del operador, ¿no es cierto? Tal vez los 3 puntos de apoyo, también limpiarlos, desinfectarlos, etcétera. Eso es lo más recomendable, ¿no? Para la desinfección de la cabina, ya hemos visto que tenemos que utilizar solución de alcohol con una concentración mínima del 70% y especialmente para los siguientes elementos: el manubrio, las palancas, botones de uso frecuente, la silla, las manijas, puertas, ventanas y demás superficies que tengan contacto con las manos, ¿no es cierto? Desinfectarlo con alcohol, lo más recomendable después de la operación, ¿no es cierto? Entonces, para el proceso de desinfección del trabajador, también el trabajador debe realizar el proceso de desinfección al finalizar la jornada o el turno laboral y antes de salir de la obra y o lugar de trabajo, de acuerdo al protocolo de bioseguridad establecido por la empresa, ¿no es cierto? Al finalizar tu trabajo, también tienes que realizarte una desinfección. Como podemos observar en la gráfica, aquí tenemos un túnel de ozono, ¿no es cierto? Como dije anteriormente, hay otros procesos de desinfección que toman en cuenta algunas empresas. Ya no solamente les echan alcohol en todo el cuerpo, sino también los desinfectan mediante este túnel de ozono. Aquí podemos observar que que están limpiando una motoniveladora, ¿no es cierto? Más que todo, ¿para qué? Para que traten de evitar lo que es este tipo de contagios, ¿no es cierto? Evitar este tipo de infección. Entonces, de esta forma es como se da la desinfección en las maquinarias pesadas. Y para ustedes también, para que puedan continuar y seguir con el protocolo establecido, tienen que tratar de respetarlo lo más que puedan, ¿no es cierto? Sí, porque, como ya hemos visto al inicio, hay tal vez la presencia de la variante Delta. Entonces, hay que tratar de estar siempre atentos. Como dije al principio, no hay que bajar la guardia, ¿ya? Eso sería todo. Espero que haya sido de su agrado y que a la vez les haya servido para que ustedes tengan presente cómo es que se trabaja y cómo es que se está trabajando a día de hoy con lo que es este tipo de protocolos de bioseguridad. Entonces, respeten los protocolos, cuídense, cuiden a su familia
y a la vez traten siempre de evitar las aglomeraciones.